Sí, ¿no? Al final el club de Irún, he venido desde la cantera y al final es una ilusión seguir en este club, poder seguir contando, saber que cuentan conmigo y no sé, al final seguir cumpliendo sueños, ¿no? Otro año más que pues hemos sacado las castañas del fuego bastante bien, yo creo, con la segunda posición y muy contento, ¿no? Con el trabajo del equipo, a pesar de la temporada rara que ha sido, extraña, sin afición ni nada, pero bueno. Sí, muy contento de seguir y a ver este año que viene qué pasa. Sí, la verdad que hemos crecido exponencialmente porque al principio pues, estábamos luchando por el ascenso y tal, al final ascendimos y yo creo que a partir de ese momento conseguimos una evolución muy buena, llegamos a tener una estabilidad, ¿no? Al final pues eso queda en la parte alta de la tabla. Y pues contento de poder haber formado parte del proyecto este, ¿no? Sí, hemos notado mucho en falta el apoyo de la afición, pero bueno, desde redes sociales y por la calle hemos escuchado que pues eso, nos apoyan y tal. Y queremos que la gente vuelva a Hartaleku, aunque sea mínimo el 50% o con las reglas que haya, pero que al menos se llene un poco para poder notar ese aliento, ¿no? ese apoyo de la afición aquí cerca y poder celebrar cada gol, cada defensa, cada triunfo aquí en Hartaleku como se debe. Sí, es otro logro, ¿no? Otro sueño otra vez cumplido, jugar Europa otra vez, a ver si conseguimos pues, otro reto más, ¿no? Otro objetivo y nada, al final son experiencias que te quedas para ti. Yo me considero un suertudo de poder tenerla, aparte de que hemos trabajado, pero con suerte por poder disfrutar de esta experiencia y a ver qué nos depara.